Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en Señal Global. Es un gusto el día de hoy recibir en este espacio al profesor Miguel Ángel Sigala Gómez. Él es profesor del Centro de Estudios de América del Norte del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Cecilia, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, como siempre, es un placer recibirte en este espacio. Hoy vienes con un tema muy interesante, vigente, la postura de México ante la guerra en Ucrania y Rusia. Adelante, te escuchamos, por favor. Así es, Cecilia. Sí, es un tema que bueno, se discute, pero quizá no con tanta profundidad o con tanta seriedad o con tanta frecuencia en nuestro país. Y yo creo que es importante comentarlo y discutirlo para informar al público, para informarnos todos como mexicanos y tratar de entender, si bien es una guerra que se libra en otras latitudes, obviamente los efectos son mundiales, pero en particular, pues México debe tener una postura. No es que México tiene un rol, México tiene en realidad una postura y la ha tenido a lo largo de estos meses de la invasión rusa en Ucrania. Y bueno, por un lado, yo creo que el balance de cuál ha sido la postura de México, pues debe tener los claros y los oscuros, o los claroscuros que en realidad también han caracterizado a esta administración. Lo que se tiene que decir principalmente es que la diplomacia mexicana en el Consejo de Seguridad, encabezada por el embajador Juan Ramón de la Fuente, pues ha actuado de acuerdo a la tradición diplomática y a los intereses de México, condenando la invasión rusa y pugnando por la solución pacífica del conflicto, el diálogo y la cooperación internacional. Entonces México, en este sentido, hemos actuado bien. Hemos también dentro del Consejo de Seguridad y la Asamblea General tratado de impulsar nuestra diplomacia, acciones de apoyo humanitario hacia la población civil ucraniana, mujeres, niños, corredores humanitarios. Creo que esos son las palomitas que nos debemos de poner como país en cuanto al rol de México ante el conflicto. Sin embargo, hay otros claroscuros, oscuros, ¿no? Las moscas en la sopa que en realidad a veces no son tan agradables. Hay que recordar que, por ejemplo, la bancada de Morena y sus aliados, un par de meses después de iniciada la invasión rusa en Ucrania, creó el Grupo Parlamentario de Amistad México-Rusia, lo cual evidentemente no representa la política del Estado mexicano, pero sí representa un gesto de un grupo político muy importante a nivel nacional en este momento, que paradójicamente pues se ponía del lado del país imperialista y del país agresor, cosa que nuestra tradición diplomática evidentemente nos dicta que como país mediano o pequeño en algunas circunstancias, en realidad nuestra diplomacia está hecha para defendernos de las agresiones imperialistas y de las agresiones de las grandes potencias, como las hemos sufrido a lo largo de la historia, principalmente de Estados Unidos, pero también de varias potencias europeas. Entonces, también dentro de lo que a lo mejor no ha sido tan agradable, han sido algunos comentarios en las mañaneras del presidente López Obrador, principalmente por su ideología, pero también creo que la falta o la poca empatía que siente por el presidente Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano. Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado el envío de armas por parte de Occidente a Ucrania, ha criticado al Congreso de los Estados Unidos por financiar de manera expedita fondos de apoyo para Ucrania. Y el presidente, por ejemplo, se ha preguntado, que quizás es una respuesta que puede ser válida, una pregunta que puede ser válida, pero en realidad creo que no es el momento para realizarla, que en realidad el Congreso debería liberar con esa rapidez con recursos para atacar las causas de la migración en la región. Entonces han sido, a pesar de que Morena y algunos actores dentro de Morena, incluido el presidente, han parecido coquetear con Rusia, la realidad es que la política del Estado mexicano en los organismos internacionales ha sido la correcta. México no es un país neutral, eso hay que dejarlo claro. La neutralidad es un fenómeno muy raro en las relaciones internacionales que solo se reserva a ciertos países como Suiza, por ejemplo, pero México no tiene la estatura ni el poder suficiente para poder darse ese lujo. México en realidad desde la Primera Guerra Mundial ha jugado en el tablero de las potencias occidentales, particularmente hemos convergido nuestros intereses nacionales con los Estados Unidos en varios temas, pero también con las naciones latinoamericanas. La democracia, la resolución pacífica de los conflictos, el legalismo y el multilateralismo es un interés de todas las naciones latinoamericanas. Entonces, nuestra postura es siempre condenar la agresión y condenar las agresiones imperialistas y de las grandes potencias.
pro Estados Unidos, pues no, México tampoco es un país pro Estados Unidos. La política exterior no funciona así. México es un país pro mexicano, o debe ser un país pro mexicano, y lo que sucede es que tenemos una relación tan compleja, tan densa, tan integrada y tan cercana con los Estados Unidos, que nuestros intereses comerciales, nuestros intereses migratorios, nuestros intereses de seguridad, sobre todo, nuestros intereses geopolíticos, como lo dijo Mario Ojeda, un clásico de la política exterior de México, es que simplemente nuestra realidad geopolítica nos condiciona a que estemos convergiendo nuestros intereses frente a Estados Unidos. Si el México en algún momento puede tener aprovechar una circunstancia internacional y que parezca adoptar una actitud antiestadounidense, bueno, en realidad eso generalmente nos ayuda a poder tener margen de negociación frente a los Estados Unidos para poder abonar a nuestra causa. Entonces, yo pienso que la política del Estado mexicano ha sido, pudo haber sido mejor o puede ser mejor, pero en cuanto al desempeño en los organismos internacionales, Consejo de Seguridad, Asamblea General, a pesar de que el presidente como principal responsable de la política exterior ha tenido algunos exabruptos que aparentemente lo ponen del lado ruso, creo que a final de cuentas en los documentos, más allá de las declaraciones de la mañanera, México creo que sigue estando del lado de las potencias occidentales con sus intereses cercanos a los organismos internacionales y a los principios que nos han servido por muchos años, como la proscripción del uso de la fuerza y la búsqueda del diálogo para la resolución de los conflictos, como lo dicta el artículo 89, fracción 10 constitucional. Eh, Eso es interesante porque a pesar de que el presidente López Obrador, como lo hemos visto y ahora que Marcelo Ebrard deja la Secretaría de Relaciones Exteriores, es claro, a pesar de ser un presidente que domina prácticamente casi todas las decisiones en el gobierno, el cálculo político de López Obrador evidentemente no le hace concluir que deba traicionar la tradición diplomática mexicana, a pesar de que pues ya sabemos que no nos ha ido muy bien diplomáticamente en este sexenio. Miguel Ángel, muchos analistas y los mismos legisladores de oposición pues han criticado la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a este tema, señalando inclusive que podría afectar las relaciones con nuestros vecinos, con los Estados Unidos. ¿Es así? Mira, esa es una pregunta muy interesante. Mi percepción y mi conclusión como observador y estudioso de la relación México-Estados Unidos es que en realidad en Estados Unidos, el gobierno estadounidense, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano, consideran a López Obrador o el desempeño de su gobierno en muchos sentidos como una situación extraordinaria, vamos. Estados Unidos sabe que, que en realidad afectar a México significa afectarse a ellos mismos, o sea, la interdependencia es tal que Estados Unidos no se puede dar el lujo de prescindir de México, no se puede dar el lujo de imponer sanciones a México, porque se ve irremediablemente perjudicado. Yo pienso que más bien tiene margen de maniobra, el presidente López Obrador puede tener actitudes antiestadounidenses o que van en contra de los intereses geopolíticos de Estados Unidos, pero sin que eso signifique de verdad afectar intereses vitales de los Estados Unidos, como por ejemplo abiertamente apoyar a Rusia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cosa que no ha sucedido, o abiertamente, o no abiertamente, que se ha descubierto el gobierno mexicano de cooperar en inteligencia, por ejemplo, con Rusia o con China. Eso me parece ser que sí serían acciones de mayor envergadura y que exigirían quizá una preocupación por parte de nuestro vecino. Yo pienso que en este momento simplemente es el margen de maniobra nacionalista que tiene el presidente y que pues Estados Unidos simplemente lo deja hacer. Históricamente hay que recordar, Cecilia, eh, Estados Unidos suele meterse, se mete en la política exterior de México, eso es un hecho, pero los niveles en que se involucra no son tan, tan, tan cruciales. Es decir, Estados Unidos no va a hacer una afirmación descalificando públicamente al presidente en el concierto internacional, presidente mexicano, o incluso tal vez maquinar para
remover al presidente. Eso evidentemente en el caso mexicano, hablo particularmente, no en el caso de otros países, Estados Unidos tiene muy calibrada cuál es el nivel de nacionalismo y de antiamericanismo que los presidentes mexicanos, no solamente Andrés Manuel López Obrador, tienen en la política, ¿no? El antiamericanismo está presente en la política mexicana, incluso el propio Calderón llegó a tener actitudes anti-estadounidenses, ya no se diga los presidentes de la época del PRI, ¿no? Entonces creo que en realidad no va a pasar a mayores, sino que es una situación extraordinaria que se va a dejar terminar con el fin del sexenio y quizá en el próximo sexenio ya pueda haber un reacomodo de lo que se permite y no se permite en temas geopolíticos clave en esta nueva relación México-Estados Unidos. Al inicio de tu intervención comentabas, pues bueno, de este grupo de amistad que crearon Morena y sus aliados. Contrario a esto, también, pues el grupo de legisladores de oposición creó un grupo de amistad con Ucrania. De hecho, en alguna ocasión el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky envió un video en la Cámara de Senadores, me parece, en donde pues pedía la intervención, pedía el apoyo de México para crear una cumbre especial en América Latina en favor de Ucrania. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, en primer lugar, creo que es una respuesta que también cae en el mismo terreno de las acciones de Morena. Una respuesta que está en el ámbito de lo simbólico, que está en el ámbito más bien de la política interna, de tratar de guiar la agenda nacional hacia el apoyo abierto a Ucrania y también de evidenciar pues, el mal juicio, por así decirlo, ¿no?, que tiene Morena y su bancada respecto a los asuntos internacionales. Yo lo pondría de esa manera, es parte dentro de la política que solo trasciende a nivel nacional, ¿no? Estos grupos a favor y en contra de Ucrania y Rusia, pero Cecilia, yo creo que en realidad, regreso a uno de mis puntos iniciales, la postura de México, si debe de apoyar a alguien, está mucho más cercana a Ucrania, no solamente por defender principios del multilateralismo y de los ilegalistas en términos internacionales, es decir, que prive el derecho internacional y no la fuerza bruta. Más allá de eso, nuestra identidad como país, de un país de potencia media, de un país que su historia está construida con base en las agresiones imperialistas, sobre todo en el siglo XIX, aunque también se ve en el siglo XX, pues en realidad nos debería hacer identificarnos más con Ucrania, ¿no? Un país que recientemente, bueno, en los últimos 30 años es independiente, pero que en realidad defiende los mismos principios que México ha defendido, ¿no? La lucha por la soberanía, la independencia, la identidad y el contener a una gran potencia que constantemente la amenaza, ¿no? Esa es una historia muy familiar que es familiar para nuestro país, para México, y por ende, Cecilia, no sería mala idea, más allá de las pugnas internas en la política nacional, de que México y otros países latinoamericanos expresen más abiertamente su apoyo a Ucrania. Ahora, yo pienso que en realidad la guerra en Ucrania también está marcando un cambio en el sistema internacional, donde el orden institucional de la Segunda Guerra Mundial, basado en principios liberales occidentales, pues está reformulándose, porque no vemos, como tú dices, a lo mejor una cumbre latinoamericana o acciones más contundentes para condenar aún más la invasión rusa a Ucrania. Me parece que es un momento de cambio en el sistema internacional, donde muchos países, claro, lo podemos ver en nuestro propio gobierno, simplemente ya no creen en este sistema liberal institucional surgido de la Segunda Guerra Mundial. Perfecto, Miguel Ángel. Con esto nos quedamos. Te agradecemos como siempre tu participación y nos vemos próximamente. Un gusto, Cecilia. Buenas tardes. Muchísimas gracias a nuestro colaborador Miguel Ángel Sigala Gómez.